Vamos a leer dos pasajes, uno en el libro de Jeremías y el otro en el libro de Lamentaciones, también de Jeremías. En el capítulo 6, versículo 16 del libro de Jeremías y capítulo 5, versículo 21 del libro de Lamentaciones, tenemos dos pasajes y quiero invitarles a leer. Capítulo 6, verso 16, el profeta Jeremías. El pasado mes de octubre, saben que fue mes de la Reforma, 31 de octubre. El domingo pasado estuvimos recordando la Reforma Protestante y vamos hoy a hablar sobre ese tema y vamos a tratar de compartirles algunas verdades sobre la Reforma. Pero quiero partir de estos pasajes primero, leer estos pasajes para luego pasar a nuestro tema. Jeremías capítulo 6, versículo 16 y Lamentaciones 5, 21. Les invito a seguir la lectura con la vista, ¿ok? Dice el profeta en el capítulo 6, verso 16: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Luego, en el capítulo 5, verso 21 del libro de Lamentaciones, también escrito por Jeremías, dice el profeta, o clama el profeta a Dios diciendo, capítulo 5, verso 21, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Y gracias porque con tanta claridad el profeta nos muestra verdades que fueron enarboladas, defendidas y proclamadas por los reformadores, que nos es imposible pasar por ellas, Señor, sin recordar a esos grandes hombres a quienes tú usaste para volvernos, Señor, como dice el profeta, a la senda antigua. Nos ponemos en tus manos y pedimos que nos bendigas una vez más ahora mientras reflexionamos, Dios del cielo, y compartimos, oh Padre, lo importante que es no olvidar qué fue la Reforma Protestante, por qué protestaron hombres como Martín Lutero, Juan Calvino y muchos otros en el pasado, y por qué nosotros debemos, Señor, como dice el profeta, pararnos en los caminos y mirar para ver cuál haya sido el buen camino que siguieron tus siervos en el pasado y andar también nosotros por él. Haz que podamos volvernos a ti si en algún momento, Señor, llegáramos a desviarnos, y que podamos ayudar a otros también a volverse a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, los días de Jeremías eran días de gran abandono de Dios y su palabra en la nación hebrea. El texto que acabamos de leer en el capítulo 6, versículo 16, presenta un llamado divino a la nación a hacer un alto en su caminar, en su vida diaria, y echar una mirada, y a su vez preguntar por las sendas antiguas, nos dice el texto. Preguntar cuál es el buen camino, o cuál fue el buen camino, y andar por él.
Esas palabras de Jeremías ponen ante nuestros ojos una triste verdad, una triste realidad de la nación hebrea en sus días. Y es la siguiente: en los días de Jeremías, la nación de Dios había perdido el camino. Ahora bien, lo peor en todo esto es que aun cuando el mismo Dios, y si usted puede verlo en el texto, aun cuando el mismo Dios por medio de su siervo Jeremías les llama a hacer un alto, a mirar, a preguntar, a buscar la senda y retornar al camino, la respuesta de los hebreos fue sencillamente: no andaremos, o no nos interesa volver al camino. Por esa razón, en el versículo 21 del capítulo 5, Jeremías, en sus lamentaciones, clama a Dios, dice: vuélvenos a ti. Jeremías está reconociendo que por nosotros, por ellos mismos, como nación, ninguno de ellos tenía la capacidad. Y entonces apela a Dios: vuélvenos a ti. A menos que tú hagas el milagro y nos vuelvas, nos conviertas a ti, no volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Mire, amados, he querido tomar estos textos como puntos de partida para que toquemos el tema de la Reforma Protestante. Porque soy de la opinión que el estado, la condición espiritual que tenía la nación hebrea en los días de Jeremías era muy semejante al de la iglesia en los días en que estalló la Reforma Protestante, siglo XVI. Y me atrevería a asegurar que en el presente la iglesia también necesita, el cristiano individual, alguna vez o una vez más que otra, también necesita hacer un alto, una parada en su vida y mirar y preguntar a Dios, preguntar a los siervos de Dios, mirar en el libro, en la palabra de Dios, preguntar por las sendas antiguas como lo hicieron los reformadores en el pasado, como Dios llamó a la nación en los días de Jeremías. Hermanos, a muchos cristianos en nuestros días ignoran lo que fue, lo que es la Reforma Protestante. Si usted pregunta a algún creyente o persona cualquiera en la calle qué fue la Reforma Protestante, probablemente no sepan ni siquiera decirle que sabían que hubo una Reforma Protestante. Y eso se puede esperar de un impío, pero de un cristiano, de un creyente que ignore lo que fue la Reforma Protestante, lo que significó para la iglesia, el que hombres como Lutero, como Calvino y muchos otros se levantaran y protestaran contra los abusos y las corrupciones de la iglesia católica, es vergonzoso que haya cristianos que no conozcan eso. De manera que vamos a tratar de hacerlo de la forma más rápida en esta mañana, de explicar de forma sencilla qué es la Reforma Protestante. Voy a partir primero de esa pregunta: ¿qué es la Reforma Protestante? Miren, amados, lo que se entiende por Reforma Protestante es el movimiento religioso que cristalizó y dio origen a las iglesias separadas del catolicismo romano en el siglo XVI, en la ciudad de Wittenberg, capital del ducado de Sajonia, en lo que es hoy el país de Alemania. Esto ocurrió a principios del siglo XVI, específicamente el 31 de octubre de 1517. El líder principal del movimiento reformado en Alemania fue el monje católico Martín Lutero. El 31 de octubre de 1517
después de haber vivido una experiencia con Dios, Martín Lutero clavó en la puerta de la capilla de Wittenberg en Alemania sus 95 tesis. Y los historiadores coinciden que fue ese acto el detonante que dio origen a la Reforma Protestante. En ese documento lo que Lutero hacía era criticar fuertemente las prácticas corrompidas de la Iglesia Católica, entre las cuales se cuentan la venta de indulgencias y otra serie de corrupciones morales que creo que no conviene ahora ponernos a detallarlas. Pero específicamente la venta de indulgencia tenía como propósito asegurarle a la persona que las compraba un lugar en el cielo, el perdón de Dios y un lugar en el cielo. Y si usted tenía un familiar que había muerto y estaba en el purgatorio, como enseñaba la iglesia romana, en el mismo momento en que usted compraba la indulgencia o el dinero caía en la alcancía que traía el sacerdote, el monje, decían ellos, acto seguido, en el mismo momento en que la moneda cayera, el alma de su ser querido saltaba del purgatorio y iba al cielo. En otras palabras, estaban vendiendo la salvación. Roma lo hacía por medio de indulgencias en aquel entonces, pero hoy en día muchos creyentes, muchos falsos pastores, falsos apóstoles, falsos maestros venden la salvación a la iglesia y la gente lo sigue ciegamente. Entonces es importante entender esta parte de la historia, porque como alguien dijo muy acertadamente, cuando los hombres no conocen su historia, están en peligro de volver a repetir los errores que se cometieron en el pasado. Vamos a seguir. Entonces, a los males descritos por Lutero, o los males que Lutero critica en sus 95 tesis, se añadía otro problema que llevó a Lutero a protestar, y es el problema de su crisis existencial. Siendo que Roma enseñaba que la salvación era por obras, y sacerdotes y todo aquel que quería alcanzar la gloria se sometía a una disciplina rigurosa, a castigos terribles, en aras de martirizar el pecado en su cuerpo y de esa manera santificarse para poder alcanzar la salvación por medio de las obras que la Iglesia Católica establecía, Lutero no encontraba paz con Dios por esa vía. Y después de haber bregado tanto tratando de encontrar la paz con Dios, la historia nos dice que Lutero en su crisis existencial se volvió a las Escrituras. Uno de sus mentores le sugirió la lectura de la Biblia, y después de comenzar a leer la Biblia, Lutero descubre las palabras de Pablo a los Romanos en el capítulo 1 de la Epístola a los Romanos, donde el apóstol escribe: el justo por la fe vivirá. Así que la crisis existencial de Lutero no encuentra respuesta en los métodos, en las prácticas establecidas por la Iglesia de Roma. Y es cuando él se vuelve a la palabra de Dios y a su lectura que encuentra la paz con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, por lo menos estos dos factores, la corrupción de la Iglesia y la crisis existencial de Lutero, fueron determinantes para que Dios lo llevara a una experiencia con él y tuviera como punto de partida la Reforma Protestante. Ahora bien, dentro de los muchos factores, tanto de índole religiosa como de índole económica como política, que muchos puedan citar para justificar el origen de la Reforma, están esos dos. Ahora bien, desde el punto de vista de la teología, los historiadores hablan
de por lo menos dos causas que son fundamentales cuando se habla de la Reforma Protestante. Y esas causas son las siguientes. Primero hay una causa material y luego hay una causa formal. Ahora bien, usted verá que tanto la una como la otra, ambas causas explican o justifican lo que ya le he dicho con respecto a la crisis existencial de Lutero y a los males de la Iglesia Católica. Vamos a ver primero la causa material. ¿Qué es la causa material de la Reforma? Bien, todos los reformadores anteriores y posteriores a Martín Lutero afirmaron con las Escrituras que la salvación del hombre es por gracia mediante la fe en Jesucristo, y que por tanto las obras, cualesquiera que éstas sean, no son un medio para la salvación del pecador, sino frutos de esa salvación. Esa es la causa material o esencial de la Reforma. En esencia, cuando los reformadores descubren en las Escrituras que el pecador perdido es justificado por la fe solamente, sin las obras de la ley, ellos dijeron: hay que cambiar la iglesia, hay que reformar la iglesia, pues la iglesia está enseñando un camino incorrecto, no está enseñando el verdadero camino de salvación. Esa es la causa esencial: justificación por la fe solamente. Este principio o causa material de la Reforma niega, repito, que el creyente sea salvo por medio de las obras, como podrían ser la compra de indulgencias que enseñaba la Iglesia Católica. Sola fide fue uno de los gritos de los reformadores protestantes. Usted no es salvo por diezmar, por ofrendar. Usted diezma u ofrenda como un acto de gratitud y adoración a Dios. Todo aquel que le exija su dinero como un medio para ser salvo es un ladrón, aunque se vista de pastor y lleve una Biblia en su mano. Todo aquel que intente traerlo a la iglesia a punta de escopeta, diciéndole que si no viene no es salvo, ese es un ladrón, es un sinvergüenza, no es un ministro del Evangelio de Jesucristo. Usted viene a la iglesia, usted busca a Dios porque usted ha sido salvado, y el hecho de haber sido justificado por la fe lo motiva a buscar a Dios libre y espontáneamente. Eso es importante que lo entendamos. Ahora bien, el principio material o esencial de la Reforma, justificación por la fe, tiene un fundamento bíblico amplio. Y ya hemos citado las palabras de Pablo a los romanos en el capítulo 1 de su epístola. Voy a volver a repetirlas. En Romanos capítulo 1, versículo 17, Pablo dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si usted y yo no aprendemos a vivir por la fe en Jesucristo, probablemente es que vamos a perecer. Lo más seguro es que no hemos entendido el Evangelio o no hemos sido salvados todavía. Hay un segundo texto que para mí es también de igual importancia y viene de la pluma del mismo apóstol Pablo. El texto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Allí Pablo le dice a la iglesia de Éfeso las siguientes palabras: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Más claro ni el agua que bebemos cada día, hermanos, y que es tan necesaria para la vida. ¿Entiende? Las obras que usted hace no le pueden salvar. Mire, si el hombre fuera salvo por obras,
mucha gente en Cuba cree que Fidel ahora está en el cielo, porque dicen ellos que hizo muchas buenas obras. Muchos venezolanos mandaron a Hugo Chávez para el cielo porque piensan que Hugo Chávez hacía buenas obras. No, hermanos. Todas las obras que los hombres hacen, dice el profeta Isaías, que son como trapos de inmundicia. Son los trapos que las mujeres desechan después que pasan su periodo menstrual. Esta es la palabra que utiliza Isaías cuando dice, son como trapos de inmundicia. Así son todas las buenas obras que Fidel intentó hacer en su vida, las que Chávez intentó hacer en la de él, como esos trapos que las mujeres desechan. ¿Saben por qué? Porque las buenas obras, las buenas acciones que los hombres hacen, que no están encaminadas para proclamar la gloria de Dios, descalifican ante Dios como buenas obras. Lo que hace que una obra sea buena es lo que te motiva a hacerla. Si no te motiva la gloria de Dios, son como trapos de inmundicia, no son buenas. Y cuando esas obras están motivadas por la gloria de Dios, tampoco te aseguran salvación, sino que revelan que ya usted ha sido salvo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, la gracia de Dios, amados, es la condescendencia inmerecida de Dios hacia pecadores perdidos, que merecían la justa ira de Dios por causa de su pecado, pero que sin embargo Dios decide, en lugar de darles lo que merecen, darles lo que no merecen. Gracia, misericordia. Y al darnos esa gracia, esa misericordia, nos está dando la fe. Como ya le he dicho otras veces, es un paquete todo incluido. Es un todo incluido. Así mismo, o lo tomas todo o no tomas nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, aquellos que antes éramos por naturaleza hijos de ira, ahora hemos alcanzado misericordia de Dios, gracia de Dios. Y al alcanzar esa misericordia se nos otorga como un regalo inmerecido el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Juan en el capítulo 1 de su evangelio, cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dióles potestad de ser hechos o llamados hijos de Dios? Juan capítulo 1 versículo 12. Y luego añade en el verso 13: tales personas no son engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Nuevamente, para que nadie reclame un tantito así de gloria, Juan dice que quien engendra hijos espirituales no es el hombre, no es la voluntad del hombre, sino Dios. Eso es lo mismo que Pablo dice a los Efesios en el capítulo 19, no por obras, para que nadie reclame un tantito así de gloria. Bendito sea el nombre de nuestro Dios por tan maravilloso don. Ahora bien, ese es el principio material o esencial de la reforma, la justificación por la fe solamente, sin las obras de la ley. El segundo principio, o principio formal, es conocido en la historia de la iglesia como el principio de sola escritura. Y sola escritura responde al intento de la Iglesia Católica Romana de poner la tradición y el magisterio de la iglesia en igualdad de condiciones, o muchas veces por encima de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Ellos decían que sí, la Biblia es la palabra de Dios. Mire, los católicos creen que la Biblia es palabra de Dios. Pero luego añaden, tan autoritativa es la Biblia como la tradición, el magisterio de la iglesia, y luego muchos años después de la Reforma añadieron el Papa como Vicarius Filus Deis, o el Hijo de Dios en la tierra, el representante de Dios en la tierra, y lo decretaron como infalible. Así que no es solo escritura para Roma, es la escritura, más la tradición, más el magisterio de la iglesia, más el Papa como infalible. Los reformadores dijeron no, ni tradición, ni magisterio de la iglesia,
No negamos la importancia de la tradición, decían los reformadores, reconocían el valor de la tradición, pero cuando se habla de fe, de práctica, de autoridad, de infalibilidad, los reformadores gritaron: sola Escritura. El pedestal de la autoridad infalible para la Iglesia de Jesucristo, sola Escritura, nadie más le acompaña. Esa es la causa formal. ¿Cómo el hombre puede guiar su vida? ¿Cómo el hombre puede cambiar su vida? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la forma? Bueno, sola Escritura. No es la iglesia la que me dice cómo tengo que vivir, no es el Papa el que me dice cómo tengo que vivir, no es el pastor Israel el que me viene a decir cada domingo cómo tengo que vivir, es sola Escritura. Entre tanto el pastor Israel se someta a sola Escritura, me enseñe solo la Escritura, él es una autoridad de parte de Dios para guiar mi vida. De lo contrario, el pastor Israel hay que quitarlo del medio, porque es un falso más, un hipócrita, un mentiroso más en el paquete de los sinvergüenzas que pululan en este siglo XXI en muchas mal llamadas iglesias. Sola Escritura, esa es la causa formal de la reforma. En la mente de los reformadores estaba la idea de que la palabra de Dios es la única fuente infalible de autoridad. Solamente la palabra de Dios y nadie más al lado de ella. Curiosamente, como era característico, siempre lo fue de los reformadores, también sola Escritura tiene un fundamento en la Biblia amplísimo. Para mí hay dos pasajes que me encantan cuando tengo que hablar de sola Escritura. El primero está en el libro de Éxodo. Me encanta ese texto del libro de Éxodo y les voy a pedir un poquito de paciencia porque voy a leer los versículos del 15 al 23 del capítulo 9, disculpen, Éxodo no, del libro de Números capítulo 9, versículo 15 al versículo 23. Mire conmigo allí, siga la lectura con la vista. Hay un paralelo también en Éxodo 40, 34 al 38, pero solamente Números voy a leer. Dice el texto sagrado: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Tenga en cuenta esto, la nube y la apariencia de fuego. Eran la Shekinah de Jehová, la presencia de Dios en medio del campamento. De noche era una columna de fuego, de día era una columna de nube que los protegía del ardiente sol del desierto. En la noche la columna de fuego los protegía del frío del desierto. Ese era Jehová, estaba allí en la nube. Ahora dice: cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. ¿Cuándo partían? Cuando se alzaba la nube. Y en el lugar donde la nube paraba, ¿qué hacían? Allí acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, ¿qué sucedía? Permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel, ¿qué hacían? Guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová, ¿qué hacían? Partían. Marque esas palabras: al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ¿qué hacían ellos? Partían.
Y luego dice el verso 23, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Moisés, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. En otras palabras, hermanos, tenemos aquí una descripción de toda una nación y un hombre llamado Moisés que no movían un dedo si Jehová no lo ordenaba. No tomaban una decisión sin primero consultar a Jehová para saber si esa era la decisión correcta. Si Jehová decía, aquí hay que quedar separados, aquí nos quedamos. Si Jehová se levantaba, y sabían que Jehová se levantaba cuando la nube se levantaba, porque la nube está representando la presencia continua de Dios en medio de ellos, ellos obedecían. Es un pueblo que creía firmemente que lo único que podía moverlos y llevarlos a un puerto seguro era la voz de Dios, la palabra de Dios. Eso es sola escritura. Cuando un hombre, cuando una mujer deciden conducir su matrimonio, su hogar, su relación con sus hijos, según la palabra, tenemos un matrimonio y un hogar que cree, que confía, que sola escritura es todo lo que ellos necesitan para llegar a la meta, para alcanzar el propósito de Dios para su vida. La iglesia que sigue el ejemplo de Moisés y de la nación de Israel es una iglesia que no toma una decisión, es una iglesia que no hace nada que Dios no le haya ordenado en su palabra. Eso es sola escritura. ¿Cuánto nos falta a nosotros entender eso y aplicarlo? El segundo texto es más conocido por la mayoría de creyentes y lo encontramos en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Miren allí lo que dice Pablo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Note, Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo está diciendo que toda la palabra es de Dios. La palabra no es de los hombres, es inspirada, viene de Dios, ha sido soplada, exhalada por Dios. Y que esa palabra que Dios ha exhalado, que Dios ha dado por medio de sus siervos, los profetas y apóstoles, es más que suficiente para llevarnos a la perfección, a la madurez y dejarnos listos, preparados para toda obra buena, para hacer las obras que agradan a Dios, para vivir la vida que agrada a Dios. Si toda la escritura es autosuficiente, eso significa que no necesitamos añadirle ni quitarle nada. Y como hay muchos falsos apóstoles por ahí que dicen que la Biblia no es suficiente, que necesitamos nuevas revelaciones, que a menos que usted siga a su apóstol, usted no será salvo, porque usted no lo está siguiendo a él y sus revelaciones. Amados, es sola escritura. La palabra profética más completa y segura que Dios nos ha dado es esta, la Biblia. Está recogida ahí, en esos 66 libros que se nos han dado. Ahora bien, una segunda cosa, o una tercera cosa, tiene que ver con el gran pecado de la iglesia en el siglo XXI, y ya de alguna forma se los he dejado caer. Ahora, ¿cuál es el gran pecado de la iglesia en el siglo XXI, hermano, con relación a la reforma? Es el siguiente. De forma consciente, voluntaria o quizás inconscientemente en el caso de algunos, la iglesia en el siglo XXI ha olvidado por qué somos protestantes, por qué somos reformados, o por qué deberíamos seguir siendo protestantes y reformados. Mire, hace alrededor de un año atrás escuché
a un pastor decir estas palabras, y estas palabras demuestran lo que les acabo de decir. La iglesia ignora por qué protestamos, o por qué somos protestantes. Las palabras de aquel pastor hace alrededor de un año eran las siguientes: no necesitamos ninguna reforma en estos días. La iglesia ya superó esa etapa y ahora lo que importa es enfocarnos en las misiones y el mantenimiento de la iglesia. Dejemos a un lado la historia pasada y sigamos adelante. Tremendo error. Como dije ahorita, los hombres o los pueblos que no conocen su historia están en peligro de volver a repetir los errores del pasado. Y eso es lo que está pasando con la iglesia de Jesucristo en este siglo XXI. Esa manera de pensar domina la mentalidad de muchos pastores y líderes en estos tiempos. Y tal parece que no se dan cuenta que esa mentalidad de rechazo a nuestra historia protestante, esa mentalidad de rechazo a la teología bíblica defendida por los reformadores, es lo mismo que ignorar cómo fuimos salvos, cómo Dios salva al pecador. Y al mismo tiempo están abriendo una puerta a cualquier forma de cristianismo corrompido al estilo del catolicismo romano, o aún peor que el mismo catolicismo romano. Sálgase y dése un paseíto alguno de estos días por cualquier iglesia de apóstoles y profetas, y luego dígame qué vio usted en esos sitios que en su pasado vio en una reunión de espiritistas, por solo poner un ejemplo. La ignorancia, hermanos, o negación de la historia y teología reformada dentro del cristianismo actual condena a la iglesia, repito, a cometer los mismos errores del pasado, a repetir las mismas herejías que se condenaron en los primeros siglos del cristianismo. Condena a la iglesia a repetir los mismos errores que cometió la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Tal parece que muchos líderes cristianos de este tiempo no saben o no quieren ver las palabras de Pablo en la epístola a los Corintios y en la epístola a los Romanos, cuando dice lo siguiente. Mire las palabras de Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, verso 11. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, una iglesia llena de problemas. Pablo le dice, y estas cosas, hablándole de las cosas que acontecieron en el pasado a la nación de Israel, dice, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, el Antiguo Testamento no está escrito ahí para que usted diga, sí, tengo el Antiguo Testamento, pero no me interesa. No, es palabra de Dios. Usted tiene que ir allí. Usted tiene que conocer la historia del Antiguo Testamento, porque toda esa historia está escrita para amonestar a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia del siglo XXI, a fin de que la iglesia no cometa los errores que ellos cometieron, a fin de que la iglesia pueda tener consuelo, pueda tener esperanza, que la iglesia sepa que ella es parte de esa gran familia de Dios que ha alcanzado los fines de los siglos. Ahora mire lo que le dice a los romanos, porque las cosas que se escribieron antes, hablando de las mismas cosas del Antiguo Testamento, Pablo le dice a la iglesia de Roma, estoy en el capítulo 15, verso 4 de Romanos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Se da cuenta? No es para que usted tenga de adorno el Antiguo Testamento por él. Lea el Antiguo Testamento, dedíquele tiempo a la lectura del Antiguo Testamento, porque fue escrito para enseñarnos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire, hermano, las Escrituras
cuando usted dedica su tiempo, parte de su tiempo a la lectura, a la meditación de la palabra de Dios, ¿qué usted recibe? ¿Qué le aporta las Escrituras? Paciencia y consolación. Y esperanza, bendita esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, porque Jesucristo es el tema de toda la Biblia, es el tema del Antiguo Testamento, está contenido en el Antiguo Testamento, está profetizado en el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo. No podemos prescindir del Antiguo Testamento, no podemos prescindir de un solo pasaje de las Escrituras. Toda ella tiene un propósito. De manera, amados, que si nos preguntamos, ¿por qué razón no deberíamos ignorar la Reforma Protestante del siglo XVI? ¿O por qué deberíamos mantener vivo el espíritu de la Reforma Protestante? Yo respondería rápidamente, sin pensarlo dos veces, lo siguiente. La Reforma Protestante es el movimiento divino a través de sus siervos para devolver a la Iglesia la pureza del Evangelio de Jesucristo. La Reforma Protestante es el movimiento divino a través de hombres escogidos por Dios para llamar a la Iglesia a hacer un alto, como lo hizo por medio de Jeremías, volviendo al texto del principio, hacer una parada y preguntar por las sendas antiguas y volver a esa senda. Esa sería mi respuesta. Mire, después que Constantino proclamó al cristianismo la religión del imperio, la Iglesia sucumbió en 1000 años de oscurantismo, pudición de todo tipo, corrupción de todo tipo. La doctrina del arrepentimiento se ignoró, la Biblia dejó de leerse. Los males de la Iglesia en esos 1000 años fueron terribles. Parecía que la Iglesia se perdía, parecía que la Iglesia se desaparecía. Pero gracias a que Jesucristo es el Señor y fundamento de la Iglesia no se perdió. Y después de 1000 años de oscurantismo, Dios levantó a Lutero. Y gracias a que Dios levantó a Lutero y después de Lutero a muchos otros, es que nosotros hoy podemos celebrar la gloria de Dios como iglesia. ¿Cómo vamos entonces a ignorar la Reforma Protestante? No, la Reforma Protestante no solo no deberíamos ignorarla, sino que debemos saber que la Reforma no ha terminado, no ha concluido. ¿Y saben por qué no ha concluido? Porque la Iglesia aún necesita seguir siendo reformada. Todavía hay muchos males en tu vida, en mi vida, que debemos quitar. En la vida de la Iglesia como familia de Dios, que debemos quitar. Necesitamos cada día volver a las fuentes más puras del cristianismo, a la palabra de Dios. Amados, Dios ha sido misericordioso al continuar salvando a los perdidos, a pesar de la putrefacción que inunda la vida de la Iglesia en estos últimos tiempos. Pero eso no nos justifica para seguir viviendo en la mundanalidad. No. Dios vendrá un día por su pueblo y la Biblia nos dice que Él viene por una iglesia santa, pura, limpia y sin mancha. Por tanto, estamos llamados a volver a la senda, a examinar la obra de los reformadores. Eso nos va a ayudar a volver al camino que ellos nos trazaron. Eso nos va a ayudar a volver al camino que Dios nos está llamando a volver por medio de Jeremías. Las palabras de Dios por medio de Jeremías siguen siendo palabras vigentes para nosotros hoy. Por tanto, no solamente deberíamos orar que tu espíritu, que la disposición de tu corazón y del mío no sea la misma que hubo en el corazón de los hebreos en los días de Jeremías, cuando dijeron a Dios, no volveremos. Dios nos libre de responder así, sino que como Jeremías clama en el libro de Lamentaciones, que sea ese el clamor tuyo y mío, que sea ese el clamor de la iglesia en este siglo XXI. Vuélvenos, oh Jehová, a ti,
y nos volveremos. Si tú no tomas la iniciativa, Señor, nosotros por nosotros mismos no podremos volver. Renueva nuestros días como al principio. Que sea esa tu oración, que sea esa mi oración, y que Dios nos haga volver a la senda, al camino, al primer amor. Que Él nos bendiga y nos guarde en el resto de este día.